de que la atención es el proceso cognitivo que es transversal a todos los procesos mentales. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? De que todos los procesos mentales, teniendo en cuenta las funciones ejecutivas, la memoria, la percepción, todos los procesos mentales, desde lo más simple hasta lo más complejo, necesitan un grado mínimo, un componente mínimo de atención. Si entonces debe ser ese mínimo atencional el primer paso para impactar los otros procesos. Entonces debemos partir desde la atención, desde garantizar cierta atención, fortalecer trastornos atencionales que encontremos en el paciente, para luego avanzar hacia otros procesos, entre comillas, simples, y pasar a un procesos más complejos, como son los procesos frontales, los procesos de funciones ejecutivas, que que requieren mayor complejidad. Entonces, eso pues como principio metodológico. Dentro de las estrategias de rehabilitación que existen, entonces está la restauración. Ya esto lo habíamos mencionado un poco ayer, que básicamente consiste en estimular aquellas funciones alteradas actuando directamente sobre ellas, partiendo desde un principio de que usted solamente puede rehabilitar o restaurar algo, ¿sí? Que no está perdido. Entonces, si está afectado, si es un daño reversible, si es una condición que pueda tener cierto grado de, de intervención posible, tú puedes establecer estrategias de restauración. Entonces, esto se ve en pacientes con isquemias cerebrales transitorias, en pacientes con traumatismos sin necrosis, en pacientes que tengan trastornos del neurodesarrollo. En ciertos casos, como en TDAH, podemos usar estrategias de restauración teniendo en cuenta que no hay muerte tisular. Entonces, esta es como la estrategia preferida en este tipo de trastornos. Por su lado, la compensación, como mencionaba un poco el día de ayer, está enfocado en reemplazar mediante otras vías, estimulando otras vías que van paralelas a alguna función que está perdida, partiendo desde el principio que hay muerte tisular o que hay un daño que es de difícil restauración. Entonces, ahí, en este caso, usamos estrategias compensatorias. Un ejemplo, en pacientes con trastornos atencionales muy importantes, pero con memoria, con buenas puntuaciones en memoria, podemos usar esas habilidades de memoria simultáneamente a la intervención atencional que nos permita compensar algunas alteraciones. Pacientes con problemas de percepción sensorial, podemos usar estrategias atencionales, estrategias de memoria, o usar aquellas vías sensitivas que se conservan. Pacientes con problemas en la percepción visual, podemos fortalecer y compensar a través de la estimulación auditiva. ¿Sí? Pacientes con problemas en la percepción táctil, podemos usar la parte motriz y la parte auditiva y visual para compensar el daño táctil que tienen. Entonces es buscar compensar una función con otra. Por otra parte está la sustitución, partiendo de que hay un daño que es irreversible, que es de difícil compensación, que nos queda una alternativa buscando la calidad de vida, que es la sustitución. Entonces, la sustitución son aquellas estrategias que se basan en enseñar algunas habilidades paralelas o usar algunos recursos externos. La sustitución se refiere casi siempre al uso de herramientas externas que permitan minimizar esa afección. Un ejemplo, un paciente que tiene alteraciones en la memoria reciente, podemos usar estrategias como agendas, como listas de tareas, de tal forma que el paciente pueda estar mirando sus listas y no olvidar el constructo inicial. Entonces tenemos que el paciente tal vez en ese momento no esté recuperando la memoria, pero está usando una estrategia externa que le permite ser funcional en su vida. Las cosas que no puede olvidar las tiene anotadas, las tiene en un orden y sabe usar esas herramientas. Entonces es enfocar el daño al uso de herramientas externas que puedan mejorar su calidad.
Estrategias grandes de sustitución, pacientes con dificultades de la percepción auditiva, el uso de audífonos, el uso de herramientas diferentes, algunos celulares, la mayoría de los celulares hoy en día tienen estrategias de sustitución que no las conocemos como tal, pero está en el apartado de cada celular de adaptabilidad, todos los celulares lo tienen, y es que aumenta el tamaño de la letra para pacientes con limitaciones visuales, altera el contraste en pacientes que tienen alteraciones en la visión de colores, aumenta el tamaño de la letra, la forma, está el texto a voz, de tal forma que cada opción que el paciente va moviendo en el celular se la dice si el paciente tiene problemas visuales. Eh, Hay opciones dentro de las mismas herramientas que te sacan un letrero y te va diciendo para qué sirve cada cosa, te pasa texto los sonidos de tal forma que puedas compensar cuando tienes alteraciones auditivas. Entonces, todas esas herramientas externas clasifican como estrategias de sustitución. Eh, de, Entre ellas también están los cronogramas, están eh, algunas carteleras que hacen los pacientes, algunas manillas de identificación, algunas para pacientes con problemas ejecutivos, entonces están las listas de tareas donde se va notando la secuencialidad y el paciente va aumentando de paso a paso cuando tenemos alteraciones en la planeación. Estas estrategias de sustitución requieren mucho apoyo de la familia, mucho apoyo del entorno en el que está el paciente, porque son ellos los que están enfocados en los que están prestos a garantizar esas herramientas de sustitución cuando el daño es muy grande. Algo importante en este caso es mencionar que estas estrategias no se usan casi nunca, las usamos individualmente. Es muy común que las mezclemos, usamos estrategias de restauración, simultáneamente vamos usando estrategias de compensación, porque el daño casi en la mayoría de los contextos, el paciente no tiene un daño único, entonces a veces tiene un daño reversible en alguna función motriz, pero irreversible en función ejecutiva. Entonces, en esos casos en que el paciente tiene pues tiene varios daños concomitantes, podemos usar estrategias mixtas. Y en otras ocasiones usamos estrategias de sustitución en la fase inicial, mientras el paciente recupera parte de su función o se dan esas potenciación a largo plazo que hablábamos ayer, fomentando la compensación. Mientras eso se logra, vamos haciendo estrategias de sustitución que le permita al paciente garantizar calidad de vida y ser independiente, autónomo y funcional. Entonces, en salud mental tenemos que dejar de ser un poco tan cuadriculados y salir y entender que podemos usar estrategias mixtas, estrategias múltiples, todo en pro del paciente. Pero obviamente siguiendo un modelo teórico, teniendo un orden cronológico, un plan diseñado desde el principio, con unas metas, con una expectativa de en cuánto tiempo queremos lograrlas, individualizando cada paciente, y con evaluaciones continuas que nos permitan objetivar lo que estamos logrando con ellos. Entonces, acá tenemos pues, algunos cuadernos, hay cuadernos enfocados en eso, donde están las agendas, están los cronogramas, del paciente va chequeando la lista, va teniendo unas listas de chequeo y puede ir eh, avanzando pues y teniendo pues su funcionalidad. Entonces, esto a las estrategias de rehabilitación en general. También quería, antes de pasar como a algunos casitos puntuales, quería pues como que alguien, pues como tener alguna intervención, alguna interacción sobre estas estrategias grandes de rehabilitación, interacciones del público, algunas preguntas con eso para pasar a mostrarles algunos casitos más puntuales. Entonces, no sé si pronto Jesús me ayuda ahí a coordinar si tenemos alguna interacción o Lucero. Sí, doctor, pues yo tenía una pregunta. A mí me interesan mucho todas las estrategias que usted nos mostraba. ¿Cuál de ellas es la más utilizada, doctor? En su Depende, experiencia, ¿no? depende del caso, ¿cierto? Entonces, lo más común es que usemos estrategias de compensación.
Casi siempre usamos estrategias de compensación porque en la mayoría de nuestros pacientes con daño hay cierto componente irreversible y hay cierto componente, pues hay cierto componente que no es rápidamente habilitable, ¿cierto? Entonces, a veces empezamos con estrategias de compensación y en la medida que vamos teniendo cambios plásticos, cambios de potenciación a largo plazo, podemos apelar a otras herramientas como la restauración y simultáneamente usar la sustitución en pro, no como estrategia principal, sino como estrategia de mejorar calidad de vida, ¿cierto? Pero la mayoría de los pacientes tienen estrategias compensatorias. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a ver si es que hay alguna pregunta. Doctor, como siempre, muchísimas gracias, la verdad, por su ponencia. Es un placer escucharlo y también aprender sobre este tema, ¿verdad? Víctor Hugo Sánchez nos menciona si en la rehabilitación, o bueno, en la rehabilitación, ¿cuáles son los principales aspectos anatómicos que se deben tomar en cuenta? Pues ve, sí, es importantísimo. En neuropsicología, como tal, como en todas las ramas de las neurociencias, necesitamos el componente anatómico y fisiológico es vital, porque si tenemos un paciente con compromiso de la arteria cerebral media, tenemos que saber las áreas que ésta irriga para poder saber tener un daño estimado. Si nosotros antes de hacer la evaluación del paciente hacemos una sesión de anamnesis donde hacemos todo el proceso de historia clínica, nos enteramos cuál fue el evento que tuvo, revisamos las imágenes del paciente, revisamos la historia y la magnitud del daño. Entonces, si tenemos que el paciente tuvo una alteración de la arteria cerebral media izquierda, ¿sí? Entonces vamos pensando en las alteraciones del lenguaje que puedan haber en el paciente, en el componente motriz que puede tener en el hemicuerpo derecho, el componente, las funciones ejecutivas que pueden verse más afectadas en ese paciente en particular. Entonces, la anatomía es vital. Cuando tenemos pacientes con TEC, con un trauma craneoencefálico, tenemos que pensar, tenemos que hacer como una imagen, por lo menos mental 3D del cerebro y decir, ok, entonces si el trauma fue un trauma contuso frontal, ¿sí? No podemos quedarnos solamente en decir, claro, el daño es frontal, hay que buscar alteraciones frontales, también hay que pensar en occipital, por lo que nos han mencionado muchas veces en TEC, que hay golpe y contragolpe, ¿cierto? Entonces hay que pensar, hey, este paciente tal vez pueda tener alteraciones en la percepción visual, ¿sí? Teniendo en cuenta el compromiso occipital que puede tener. Si el daño es parietal derecho, entonces hay que pensar también en parieto temporal izquierdo por golpe y contragolpe. ¿Sí? Si es un trauma penetrante, entonces decir, ok, hay daño cortical, pero también puede haber daño subcortical. Entonces, dependiendo de la zona, de las características del trauma, del componente como tal y de la anatomía afectada, uno tiene una imagen que a veces, la mayoría de veces corresponde con el daño, pero en ocasiones nos encontramos algunos cambios de reserva cognitiva que vamos a ver enseguida en otra pequeña presentación, algunos cambios que tienen esos pacientes que no, que a pesar de que el daño fue visualmente es grande o el contexto es grande, esos pacientes tienen una reserva importante que les ha permitido en la vida tener otras nuevas conexiones que compensan el daño a pesar de que el daño sea de una magnitud importante. Entonces, lo primero es, como para concretar la pregunta, es analizar el mecanismo del daño, cuál fue la causa, en qué zona está, crear una imagen mental por lo menos de cuál va a ser del daño esperable y luego pasar a una evaluación que nos ayude a corroborar si ese daño que encontramos es el que nos esperábamos, si hay un daño mayor al que esperábamos o si afortunadamente tenemos un daño menor al que esperábamos. Y ya a partir de lo previo y lo encontrado en la evaluación, ya construir una estrategia de rehabilitación. En resumen, anatomía vital. Muchísimas gracias, doctor. Y tal vez una pregunta, ¿no? Un poquito más, aprovechando que lo tenemos aquí, vaya. ¿Cuál ha sido el caso para usted más difícil tal vez de estudiar o diagnosticar? No sé si nos podría comentar esa experiencia. Pues bueno, hay varios casos. Tengo uno que tal vez les voy a mostrar unas imagencitas enseguida. Es un señor de 95 años, ¿sí?
el señor es hipertenso, es diabético, tuvo un aneurisma de la arteria cerebral media izquierda. Aparte de eso, tiene artritis reumatoidea y uno espera que haya cierto daño en una enfermedad autoinmune. Tiene la edad, pues ya lo hace a uno pensar en que puede haber un deterioro cognitivo importante, ¿sí? Y el paciente básicamente lo llevaron por alteraciones en memoria. Entonces, si uno dice un paciente con enfermedades crónicas, con antecedente quirúrgico de un aneurisma, con la edad que tiene, uno se esperaría una demencia mixta, pues a priori, ¿cierto? Un componente vascular, la edad y el daño neurodegenerativo, uno se esperaría un componente grande, una demencia vascular o una demencia mixta. Entonces se inició una anamnesis, construimos muchas cosas, recogimos toda la historia clínica, revisamos las imágenes. En las imágenes había gran afectación, sobre todo en el hemisferio izquierdo, eh, como una isquemia crónica. Entonces uno como, uy, ¿qué puede estar pasando? Pues este paciente va a estar muy mal, pues a la hora de la evaluación nos va a puntuar muy mal, ¿sí? Revisamos la historia, revisamos todo, le intentábamos preguntar al paciente, el paciente un poco abstraído como del entorno, un poco reactivo, y empezamos una evaluación. Al empezar la evaluación del paciente, encontramos que una marcada hipoacusia, el señor escuchaba muy poco. Es normal dentro de lo esperable uno encontrar presbiacusia, o sea, es que el paciente escuche poco asociado a la edad y al daño degenerativo, pues. Lo hicimos valorar por fonoaudiología, lo hicimos pruebas auditivas, efectivamente tenía una hipoacusia importante. Le mandaron un audífono, el señor ya escuchaba mejor. Al mejorar la audición del señor, él cambió todo, el paciente cambió del cielo a la tierra. Entonces, la familia decía que que el paciente no le seguía instrucciones, que el paciente que el paciente no se acordaba de las cosas, y en realidad es que el paciente estaba como, pues por su hipoacusia, estaba tan abstraído de la realidad, tan alejado de su contexto, que empezó a tener un fenómeno que yo lo asociaría con una depresión a largo plazo, de lo que hablamos ayer, el fenómeno de depresión a largo plazo. Los estímulos que tenía de su entorno eran tan leves y eran tan continuos que empezaba a disminuir su funcionalidad. Mejoramos la parte auditiva y empezamos una evaluación y nos dimos cuenta que el señor tenía una excelente puntuación, excelente puntuaciones, seguía instrucciones, unas listas de memoria, tenía relativamente buena memoria, pues estaba dentro del percentil entre el 20 y el 50, o sea, estaba muy cerca del promedio para su edad. Y lo que sí tenía era una marcada disminución de la velocidad de procesamiento. Entonces, esa disminución de la velocidad de procesamiento, sumado a su hipoacusia de base, era la causa grande de su deterioro funcional, más incluso por encima que los hallazgos anatómicos que se tenían. Entonces se inició un proceso de estimulación, encontramos que no tenía criterios para una enfermedad neurodegenerativa, encontramos que no tenía, a pesar de que las imágenes impactaban, no tenía criterios para un trastorno como el que nos estábamos esperando, no puntuaba en las pruebas de tamizaje para demencia, no puntuaba como un paciente con demencia, puntuada como un deterioro cognitivo leve y sobre todo asociado a la baja velocidad de procesamiento. Empezamos a estimularlo, mejoramos un poco velocidad de procesamiento en sus puntuaciones finales, pero con la mejoría auditiva, con la estimulación de velocidad de procesamiento y con el entrenamiento no tanto del paciente, sino de la familia, o sea, que la familia entendiera que no había un problema de memoria importante, que no había un componente ejecutivo tan grande, que no era un paciente demente, sino que requería decirle, hacer las cosas, sustituir algunas cosas, usar algunas herramientas de compensación y sustitución en su vida diaria para que el paciente pudiera mejorar calidad de vida, que cuando le fueran a dar una instrucción usaran herramientas visuales para dársela.
no tanto auditivas, que le mostraran el proceso de forma repetida y el paciente lentamente, por su velocidad de procesamiento lenta, fuera asimilándolos, el paciente mejoró su autonomía de forma importante. A pesar de que necesitaba ayuda, pasó de ser un paciente en las escalas de funcionalidad, de ser un paciente completamente dependiente de sus acompañantes y de su familia para sus habilidades de la vida diaria, pasó a ser un paciente con una dependencia moderada para sus habilidades de la vida diaria. El paciente después de su estimulación ya volvió a escribir, volvió a escribir, le gustaba el canto, volvió a cantar. El señor pues tenía como ciertas habilidades artísticas y pintaba, pasó de estar en un apartamento a vivir en su finca, ¿cierto? Y el campo, las situaciones de su entorno, ahora es un señor de más de 90 años, muy relativamente funcional, que interactúa con su familia, que habla con ellos, que recuerda las cosas, que menciona cuando tiene alguna necesidad y pide el favor de que le ayude, a pasar, pues comparado con antes, que era completamente dependiente, usaba pañal, ya no usa pañal, ¿cierto? Entonces, si vemos estos grandes cambios, podemos decir que es un paciente que aunque tenía un contexto muy fuerte antes y a priori pensábamos que era una demencia, si nos quedábamos con ese concepto a priori, ¿sí? No íbamos a lograr cambios con él. La familia ahora está feliz porque el paciente al tener más independencia puede interactuar más con ellos, no depende tanto de un cuidador permanente, ¿cierto? Entonces, esos pequeños cambios que se ven en sus definiciones y que para uno puede ser algunos cambios incipientes, pequeños, moderados, para el paciente es un cambio del cielo a la tierra, es devolverle 15, 20 años en su evolución. Y el paciente, cuando consultó, llevaba por lo menos 5 años sentado en una silla de ruedas, viendo televisión, sin interactuar con el ambiente. Y solo con la estimulación tuvimos esos grandes cambios. Entonces ahí es donde uno dice, hey, estas cosas funcionan, estas cosas cambian vidas, estas cosas cambian familias, y es importante ese contexto. Si me permiten, les voy a compartir por acá que tengo a la mano unas foticos de ese paciente. Denme un minutico. ¿Están viendo ahí una Sí, foto? doctor. Sí, doctor. Entonces, el paciente que supuestamente estaba demente, le hacíamos una figura, le dábamos la instrucción de que él con esta figura, con estos palitos, debía construir una figura similar y efectivamente, en cuestión de minutos, el paciente recreaba la figura entendiendo el constructo, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pues esto es muy simple hacer esa figura, pues tampoco es gran cosa. Entonces les voy a mostrar otra. Ahí ya están viendo la pantalla. ¿Hola? Sí, doctor, sí se está viendo. Sí se ve, doctor. Entonces ya el paciente dándole instrucciones una por una, él podía hacer cada uno de los pisos de la torre, poner cada palito como se le estaba diciendo. Entonces la que él no está tocando es la torre que yo le iba haciendo, poniendo cada figurita y él tenía que irla recreando, ¿cierto? Entonces vemos la forma en que sigue instrucciones, tiene un seguimiento secuencial de las órdenes, eso habla de funciones ejecutivas, tiene cierto grado de memoria de trabajo donde estamos haciendo una instrucción y él memoriza lo que yo acabo de hacer y inmediatamente lo hace en el mismo orden en que yo lo hago, siguiendo cada una de las órdenes. Y entonces vemos que si comparamos las dos torres son básicamente iguales y es la respuesta que tiene el paciente. Obviamente la respuesta que tiene es más lenta lo hace con movimientos más lentos, pero sigue la instrucción correctamente.
Entonces, es importante saber dar la instrucción, mostrarle cómo es, que el paciente recree las órdenes y esto aplicado a la vida real es que el paciente sabe cuál es el paso para vestirse, sabe cuál es el orden para tomar algunos de sus medicamentos, obviamente con algunas ayudas externas como el cronograma, como es tener anotadas las horas de los medicamentos, pero el paciente ya se toma sus medicamentos por su propia cuenta, ya mira el papelito y sabe leer y compensa pues y sabe tomarse la pastilla cuando la debe tomar. Se mueve, pues tiene algunas alteraciones motrices por el ACV previo, pero por el aneurisma previo, pero aún así tiene una silla de ruedas eléctrica en la cual se desplaza por su cuenta propia, cosa que antes no hacía, por toda su finca, incluso se mete por el campo, mira los animales, se devuelve, ¿cierto? Entonces se pone de pie por ratos, es ayudado obviamente, se sienta, entonces es importante pues como esos pequeños cambios que para mí no son tan pequeños, ¿cierto? No sé qué puedan pensar ustedes de esto. No, doctor, impresionante. O sea, sí, nosotros tenemos bastante claro, ¿no? Que podemos cambiar vidas, podemos ayudar un montón a la gente, pero definitivamente del pensar, del tener unos ejemplos de enfermedades específicas, a escuchar un caso, así como el que nos está exponiendo, hay una diferencia que tal vez puede llegar a motivar incluso mucho más a otras personas. Como por ejemplo en mi caso, creo que ahora estoy mucho más decidido todavía a tratar de estudiar lo más posible sobre esta ciencia y buscar alguna especialización. Doctor, muchísimas gracias. Si no me equivoco, tenemos también más preguntas por el chat. Entonces paso a leerle la siguiente. Dime. ¿Y el rol principal del fisioterapeuta cuál es, doctor? ¿O en qué etapa de la rehabilitación tendría que empezar a interactuar? Pues depende mucho del pues de como del equipo de profesionales. A mí me encanta trabajar en conjunto. Entonces, yo tengo dentro de mi práctica médica, tengo una fisioterapeuta especialista en neurorehabilitación, tengo una fonoaudióloga conocida, especialista en rehabilitación de pacientes neurológicos, que la uso, trabajamos en conjunto. Entonces, nos usamos mutuamente. Mientras empezamos una evaluación neuropsicológica y detectamos que el paciente necesita intervención funcional, intervención física, ahí, comienza el trabajo conjunto. Unos días va conmigo a rehabilitación, otros días va con la terapeuta física. La terapeuta física enfoca en neurorehabilitación. Su enfoque en neurorehabilitación le permite ir de forma secuencial también y trabajamos en conjunto. Entonces yo le comento los hallazgos, ella me comenta algunos hallazgos y hacemos una intervención en conjunto que es una maravilla. Entonces, parte de la estimulación neuropsicológica también es estimular la parte motriz y si tenemos desde fisioterapia esa estimulación motriz hecha por una persona capacitada para hacerlo, vamos a tener mejores resultados y mejores vías compensatorias. Antes de pasar a algún temita adicional que quería mostrarles, quiero mostrar un video, pero no sé si lo estén viendo. ¿Ahí lo están viendo? Estamos viendo las fotos, doctor. No vemos todavía un video. Ok. Permítanme un segundo. Ahí lo están viendo. Sí, ahora sí, Sí, doctor. doctor. Ahora sí lo vemos. Entonces, al paciente le hacemos damos una instrucción, tocamos algunos cubos en un orden específico y le pedimos que él recree el mismo movimiento. Entonces vamos a ver que hay una disminución de la velocidad en que ejecuta el movimiento, algunas dudas durante la ejecución, pero si le damos la oportunidad y el paciente logra sin tener que repetir la instrucción. Entonces, ahí lo vamos a ver. Entonces, básicamente son algunas herramientas pues, que
que usamos dentro de la estimulación y dentro de la rehabilitación y que van mostrando sus frutos. Y para mí pues es que no es el caso más difícil, pero sí es un caso, pues uno de los casos que más alegría me ha dado en la práctica. Sí, doctor, como le decía, es incluso, yo creo, para las personas que hayan conocido a alguien con ese diagnóstico, hasta esperanzador, para que no dejen de intentar ayudar, pese a que ya sabemos que existen los porcentajes y todo ello, pero que no dejen de intentar ayudar. Sí, Tal vez antes de que comience, doctor, podemos leer una última pregunta perfecto, dale. y nos menciona que entiendo que el uso de las estrategias de compensación supone que las funciones alteradas pueden ser asistidas con cierta herramienta como lo he ilustrado, pero ¿qué hay al respecto de la creación de nuevas habilidades? ¿Me repites porfa la pregunta, que tengo audio ambiente y no me dejó escuchar? Claro, doctor, no se preocupe. Decía, Rafael García nos menciona, entiendo que el uso de estrategias de compensación supone que las funciones alteradas pueden ser asistidas con cierta herramienta como lo ha ilustrado, pero ¿qué hay al respecto de la creación de nuevas habilidades? Bastante. Entonces, la idea de esto es, ok, tratemos de devolver al paciente a un punto, a unas metas que el paciente tenga planteadas, que el paciente, la familia también tenga planteadas, que construyamos conjuntamente hasta dónde queremos llegar con la rehabilitación. Pero a veces dentro de esas estrategias, dentro de la fase de rehabilitación, dentro de la fase de compensación, tenemos, hey, no, es que yo ya quiero hacer otras actividades, o yo quiero, entre comillas, aprovechar esta situación que me pasó para aprender otras habilidades diferentes, quiero dedicarme a otra cosa, ¿sí? O el paciente que era un deportista de alto rendimiento y por sus secuelas tal vez no pueda volver a la alta competencia, pero desea mejorar habilidades y encontramos algún potencial para otro tipo de habilidades, podemos enfocar la rehabilitación en eso, en crear unas nuevas habilidades, en construir nuevo conocimiento, en construir alguna adaptabilidad a un contexto nuevo, ¿sí? Que le permita al paciente mejorar. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que se ve en la práctica, pacientes que sufren amputaciones traumáticas y despiertan cierto interés por el arte y terminan con los pies pintando, haciendo alguna otra actividad. Pacientes que tenían no sé, pues alteraciones en lenguaje y las adaptaciones que empiezan a hacer dentro de las mismas tareas que son intentando rehabilitar la parte escrita y esa parte del lenguaje y terminan fascinándose por escribir, por crear, por construir historias como parte de su rehabilitación y después terminan construyendo poesías, dedicándose al canto, dedicándose a otras actividades, aprovechando toda esa estimulación que recibieron. Entonces es eso, es como entender que no solamente es volver a lo que hacían antes, sino que también se puede construir y enfocar hacia otras nuevas actividades. No sé si hacia ahí va enfocada la pregunta. Yo considero que sí, doctor. Quedo bastante satisfecho también yo y agradezco muchísimo la ponencia. Y sin más, lo dejamos con el uso total de la palabra y de la pantalla. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, eh, finalmente, pues quería como hablarles un poco de, pues teniendo este paciente como puente de la plasticidad y el envejecimiento. Entonces, en el envejecimiento tenemos cambios anatómicos, fisiológicos y funcionales. Grande. Sabemos que perdemos masa encefálica, que los surcos se van volviendo más profundos, que vamos perdiendo masa. Y al perder masa cuando tú pierdes masa, tienes dos opciones. O creas nuevas conexiones, o usas de una forma más eficiente las conexiones, o indudablemente vas a tener un deterioro cognitivo. Entonces, una invitación que siempre hacemos a los pacientes mayores es estar estimulados, tener una estimulación constante para que esos cambios fisiológicos, el deterioro que tiene todo paciente en la adultez, no se vea tan reflejado y no se vea marcado en una demencia como tal, en un deterioro cognitivo mayor, sino simplemente en aquellos cambios que se esperan con el envejecimiento. Entonces tenemos que en el envejecimiento reducción de la sustancia blanca, reducción de la sustancia gris, profundización de los surcos y reducción de vías dependientes de dopamina.
Entre esas vías dependientes de dopamina está la velocidad del procesamiento, por eso pierden velocidad de procesamiento. Pierden mecanismos de representación como memoria y reconocimiento, tanto reconocimiento de rostros como reconocimiento de palabras, y pierden algunos mecanismos de control, como la intencionalidad del movimiento. Entonces tenemos pacientes que van a la cocina y cuando van llegando a la cocina se les olvida para qué estaban yéndose a la cocina. Entonces, esos cambios, ese deterioro que se espera en el envejecimiento debe estar en un equilibrio, debe ser muy lentamente progresivo, esa es la idea de la estimulación, para no llegar a un deterioro cognitivo mayor. ¿Qué se conserva con la adultez? ¿Qué se conserva con el envejecimiento? Se conservan habilidades de lectura, escritura y vocabulario. Puede que se pierda alteraciones visuales, que haya una presbicia, que no les permita leer de gran manera, pero la lectura en un paciente senil usualmente no se pierde. Ya en una demencia sí puede haber afectación, pero en el envejecimiento funcional, el envejecimiento normal, no hay alteraciones ni de la lectura ni de la escritura, ni de la cantidad de palabras que domina el paciente. Las habilidades aritméticas se mantienen estables. Este señor que les contaba ahorita sumaba y restaba facilísimo. La evocación de los números, se mantiene estable en progresión. Ellos te dicen 2, 4, 6, 8, 10, pero disminuye en regresión. Entonces les queda muy complejo pasar de 10, 8, 6, bajar. Pues en vía descendente les queda un poco más difícil. Sí lo logran, pero se toma más tiempo. ¿Por qué? Porque las vías para eso son dependientes de dopamina. Disminuyen velocidad de procesamiento, pueden disminuir un poco la eficiencia con que resuelven problemas. El diseño con cubos y figuras puede disminuir, sobre todo en velocidad. La forma en que hacen rompecabezas, en que unen piezas para construir un todo, disminuye un poco. Y la memoria nominativa, o sea, el poner el nombre de las cosas se pierde. Pero la pérdida que hay en un envejecimiento no patológico es entre -1 y -2 desviaciones estándar, o sea, por encima del percentil 20 no se ve tan marcado. También se pierden algunas competencias en denominación, en memoria de trabajo, memoria prospectiva, pero todas estas alteraciones están muy ligadas a la disminución de la velocidad de procesamiento. Si tú estimulas y das el tiempo de hacerlo, probablemente sí logres buenos resultados en esto, solo que la mayoría de pruebas que usamos tienen un tiempo límite, entonces los castiga, los resultados salen menores de lo que en realidad puede dar el paciente si nos aferramos estrictamente a esos tiempos límites que traen las pruebas neuropsicológicas. El envejecimiento es gradual y progresivo. A partir de los 30 años empiezan a profundizarse los surcos. No es inmediato, pues es lentamente progresivo. Velocidad de procesamiento, como les he mencionado muchas veces, es lo que más se afecta. Y estos pacientes conservan habilidades narrativas, habilidades de comprensión de lectura y el juicio y la abstracción. Entonces, en todas las culturas vemos que las personas que resuelven los problemas generalmente son los sabios. Aquí en Colombia no lo usamos tanto. Recurrimos recurrimos más frecuentemente a la persona que está más formada, no necesariamente al sabio, a la persona de más edad, pero en algunas culturas, sobre todo culturas orientales, sí acuden mucho al sabio, y es porque estas personas conservan demasiado el juicio y la abstracción y son capaces de emitir algunos conceptos e interpretaciones que nosotros que estamos jóvenes tal vez no tengamos. Entonces, envejecer no siempre es un declive, a veces tiene beneficios para nosotros. Y el concepto de reserva cognitiva es esas redes que creamos en la vida, cuando dominamos más de un lenguaje, cuando sabemos hacer varias habilidades diferentes, cuando hemos practicado algún deporte, cuando tenemos una buena alimentación, cuando no hemos tenido traumatismos craneoencefálicos, cuando en vez de perder vías neuronales hemos ganado en la vida. Esa ganancia se ve reflejado en un menor deterioro en la adultez. Entonces, si ganamos mucho, si creamos muchas conexiones en la juventud, en la adultez, en la etapa senil, no vamos a tener tanto deterioro. Y hay un paradigma que es el paradigma de Stenberg, y es precisamente eso, que las redes alternas que creamos
en la vida. Esas redes que hemos creado por potenciación a largo plazo en diversas, bajo los estímulos, las situaciones, las dificultades que hemos tenido en la vida, creamos unas redes alternas que nos sirven para resolver problemas. Y esas redes nos pueden reemplazar cuando hay un daño de las redes originales, o podemos estimular las mismas redes que tengan una velocidad de procesamiento más lenta cuando hay ausencia de patología. Entonces, ¿qué podemos hacer para estimular? ¿Qué podemos hacer? Entonces, a algunos pacientes les podemos presentar series de 1 a 3 letras durante 3 segundos, tener una etapa de retención donde el paciente va a representar, va a retener esas palabras, esas letras, y luego las va a evocar. En estos pacientes se presenta que hay una disminución en esa evocación si lo tomamos con tiempo, pero si hacemos clave semántica, o sea, si le decimos la categoría en la que está relacionada, si damos algunas pistas, eso va a hacer que esa velocidad de procesamiento que estaba menor se estimule y podamos llegar a la respuesta que esperamos. Entonces, sí, las zonas donde más se nota la reserva cognitiva, los cambios con reserva cognitiva, es en memoria de trabajo, en el giro precentral izquierdo, en el giro frontal inferior, en cerebelo y en la ínsula. Entonces, tenemos zonas relacionadas con funciones ejecutivas, con memoria, con el control intencional del movimiento y con la parte de motivación y sentimientos. Entonces, eso como información sobre reserva cognitiva. Y finalmente, para darle paso a Natalia, quería mostrarles rápidamente. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se aprecia. Entonces, cómo se ven los cambios en un paciente cuando tenemos varias sesiones de estimulación. Entonces, tenemos una paciente que tenía alteraciones en memoria de trabajo. Cuando empezamos a hacer la primera evaluación, la puntuación que tenía en la primera sesión era de 189 puntos, que estaba 2 derivadas estándar por debajo de lo esperable. Empezamos a hacer sesiones de estimulación y de restauración, porque el daño era reversible, y empezamos a ver que en la medida que avanzaban las sesiones, teníamos mejores puntajes. Entonces, vamos viendo que en la sesión 10 ya teníamos puntuaciones como 252. La estrategia con esta paciente eran 3 sesiones presenciales cada semana durante 3 meses, y el acceso ilimitado a la plataforma para que ella ingresara cuando deseara desde su casa y hiciera una sesión corta de estimulación. Entonces vemos que la paciente tuvo más de 80 sesiones, sumando las que hacíamos presenciales con todas las que ella, con muy buena motivación y muy buena actitud, realizó desde su casa. Entonces tenemos que las puntuaciones iban creciendo, ya las puntuaciones ya no estaban por debajo de 200, sino que teníamos puntuaciones de 303, 303. Después de la sesión 20 ya no eran 303, sino 308. Después de la sesión 25 ya teníamos 342. En la sesión 40, cuando estábamos en la mitad de la cantidad total de sesiones que hicimos, iban 378. Las puntuaciones en la sesión 50 ya iban cerca de los 419, y vamos viendo que habían unas fases de meseta donde ya el crecimiento no era tan acelerado, pero aún así seguía habiendo crecimiento. Teníamos puntuaciones de 432, 435, 470, en la medida que íbamos avanzando sesiones, y apenas la paciente retornó a sus actividades de la vida diaria, retornó a la parte presencial de sus competencias académicas, también le sirvió como estímulo para aumentar mucho más los valores que tenía, y en las últimas sesiones logramos puntuaciones como 541, 570 en un mismo constructo, hasta lograr un punto en que nos estabilizamos en 570, que ya estaba más cercano del promedio,
y la paciente vio reflejado esos cambios en memoria de trabajo en un desempeño mayor en su mejor desempeño en su parte educativa. Entonces, ya cuando vemos este tipo de mesetas prolongadas, sabemos que es un punto donde llegamos, entre comillas, a un máximo posible y también habíamos alcanzado las metas funcionales de la paciente. La misma paciente se evaluó 3 meses después de suspender las sesiones de estimulación y seguía con puntuaciones similares. Entonces vemos que ese estímulo de potenciación a largo plazo no tuvo un deterioro al suspender el estímulo, o sea que se puede decir que es un caso exitoso. Básicamente, pues para no aburrirlos mucho, son como algunos escenarios de rehabilitación, algunos casos, algunos contextos que han sido favorables en la práctica y más o menos como para articular lo teórico con la vida real. Doctor, nosotros muy agradecidos por su ponencia. Me encantó la manera como usted nos explicó las estrategias para rehabilitar y también para habilitar algunas de las alteraciones que alguna persona pueda tener. Me gustó también bastante sus casos, más que todo del adulto mayor del que nos explicó y cómo estimular una función cognitiva mediante esa parte estadística también, porque es bueno llevar la cuenta de cómo va mejorando bueno, ¿no? La parte significativa y todo ello. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Pérez Pereira, por su ponencia. Nos pareció una excelente ponencia. Nosotros estamos muy agradecidos también por las anteriores ponencias que ya nos iba dando poco a poco. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Bueno, ahora también vamos a presentar a otra doctora. Ella es la doctora Daisy Natalia Giraldo Álvarez. Ella tiene aproximaciones generales al estudio de la neuropsicología de la epilepsia. Ella es psicóloga de la Universidad Católica Luis Amigo, magíster en neuropsicología en la Universidad de Buenaventura en Medellín, neuropsicóloga en Centro de Atención Neuropediátrica Integral. Bienvenida, doctora Natalia Giraldo. Hola, buenas tardes para todos. De antemano agradecerles la invitación como al espacio. Me encanta que sea un espacio como de construcción de conocimiento en el que todos podamos compartir, aportar en pro de lo que es eso, que es la neuropsicología, las neurociencias. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, me cuentan cómo sería para el compartir pantallas y ahí ya estaría completo. Está compartiendo, Sí, doctora, pero todavía no en pantalla completa la presentación. Ahí. Perfecto, doctora. Listo, doctora. Bueno, ok. Bueno, como Lucero decía, mi nombre es Natalia Giraldo. Actualmente estoy en un centro neuropediátrico integral. Mayormente la población es infantil, entonces tenemos más experiencias como en la población infantil. Sin embargo, pues ocasionalmente también se atienden adultos. El día de hoy vamos a hablar en este ratico acerca de las aproximaciones generales al estudio de la neuropsicología de la epilepsia. Realmente es un tema muy complejo y muy extenso. Entonces, por eso puse en el título como esa palabra clave que son conceptos generales que pienso que es importante como psicólogos, como neuropsicólogos, conocer de manera general al momento de enfrentarnos con un paciente o al momento de que nos llegue un paciente o un caso y por lo menos tengamos como esas herramientas o esos elementos importantes al momento pues como de abordar. Incluso el tema es bastante complejo, es decir, el residente, el médico, posteriormente tiene que hacer neurología y posteriormente entrenarse en todo lo que es epileptología. Entonces, de antemano, pues como les digo, tratar pues como de proveerles y compartirles cosas que en general en la clínica se han presentado y que uno debería aprender, porque muchas veces uno llega, sale a todo lo que es el campo laboral y muchas veces con inmensos vacíos que uno dice como que, uy, esto nunca me lo dijeron en la universidad, esto nunca se abordó, yo cómo voy a hacer, ¿cierto? Con el paciente al frente. Entonces uno dice como, ¿qué hago?
Bueno, entonces vamos a empezar básicamente. Esta sería como la agenda de presentación. Vamos a ver un contexto general de lo que es el tema de la epilepsia, unos conceptos básicos en epilepsia, una breve clasificación de las crisis, el papel del neuropsicólogo, del terapeuta clínico en la epilepsia y las conclusiones generales. Bueno, la epilepsia es considerada como uno de los trastornos neurológicos que aproximadamente afecta a 50 millones de personas a nivel mundial, con mayor prevalencia en Países Bajos, pero que a comparación de un inicio, las cifras en epilepsia registradas por OMS eran muy altas, debido pues también como a la carencia o la limitación en fármacos efectivos, y a medida que ha pasado como todo el tiempo la evolución, a medida de que han aparecido mayores fármacos y mayores elementos para tratar la epilepsia, de alguna manera han empezado a disminuir las cifras. Bueno, hay una entidad o hay una organización que se llama la ILAI, en general es como la institución o la Liga Internacional contra la Epilepsia. De hecho, pueden consultar la página, es una página excelente, es una organización que nació aproximadamente en 1909, se encuentra en 6 regiones básicas que son estas, y aproximadamente en más de 120 países a nivel mundial. La ILAE básicamente lo que hace es como regular, acompañar esta área precisamente del campo de la epilepsia. Entonces, si entran a la página van a encontrar desde investigaciones muy significativas, también van a encontrar incluso capacitaciones, diplomados, es decir, va a haber una gran gama de información para los que les gusta el tema de la epilepsia y que quisieran profundizar más como en el tema puntual. Bueno, vamos a seguir por acá. La ILAE, de hecho, la última actualización que realizó del concepto de epilepsia fue en el 2014, haciendo un cambio importante. Antes la epilepsia estaba categorizada como un trastorno. Bueno, de base van a escuchar como un despertador natural, que no estoy en la ciudad propiamente, estoy en el campo. Entonces, bueno, hoy van a tener despertador natural para los que se vayan a dormir. Bueno, entonces, básicamente, anteriormente tenía el concepto de trastorno. Lo que hizo la ILAE en el 2014 fue cambiar el concepto a enfermedad. Porque socialmente el concepto de trastorno podría como aminorarse o no se le podría dar como la importancia que requiere en este caso el tema de la epilepsia, entonces lo cambian a enfermedad, teniendo en cuenta y haciendo alusión siempre que no es una enfermedad mental, entonces siempre uno trata de concientizar muchísimo a los pacientes y a las familias de la enfermedad como tal, ¿sí? Entonces, básicamente para que se dé la definición de epilepsia, hay 3 cosas importantes que son, primero, que hayan 2 crisis no epilépticas no provocadas con un espacio de 24 horas. Cuando digo no provocadas, es básicamente que no hayan habido como unas causas previas, como por ejemplo ingesta de alucinógenos o una hipoglicemia o unas condiciones pues como específicas que pudieron detonar que hubiese una crisis. Entonces, 2 crisis epilépticas no provocadas con un intervalo de separación de 24 horas. Segundo, una crisis no provocada y una probabilidad de ocurrencia similar en los próximos 10 años, más en general un electroencefalograma que muestra una actividad eléctrica anormal, ¿sí? Y el último, un diagnóstico de síndrome epiléptico. Se considera que las personas que tienen una epilepsia ya resuelta, por decirlo de alguna manera, depende de 2 cosas. En los últimos 10 años, no haber tenido ninguna crisis, o en los últimos 5 años, no haber tenido que tomar ningún tipo de ingesta de medicamento, ¿sí? Bueno, una crisis de epilepsia se considera como un episodio normalmente autolimitado porque tiene un inicio, tiene un final, en el que se produce una actividad cerebral excesiva o hipersincrónica de las neuronas del cerebro y que generalmente generan consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas, sociales.
Entonces es muy importante tener en cuenta como esos efectos que también pueden generar una crisis, que más adelante vamos a ver un poquito. Dentro de la clasificación de las crisis, básicamente la ILAD propone 3, aunque aquí tengo pues como 2 porque la tercera sería como desconocida, pero las primeras serían focales. Voy a tratar de abordar el tema muy superficial porque realmente si profundizamos mucho en cada una de la clasificación, podemos llevarnos muchísimo tiempo. Entonces, vamos a empezar con las crisis focales. ¿Qué significa focal? Focal es cuando hay una afectación en una área específica, puede ser una área cerebral específica o de un lóbulo específico, ¿sí? En este caso, hay 2 categorías a nivel de conciencia, preservada y alterada. Antes las crisis focales tenían 2 clasificaciones, que eran las simples y las complejas. Ahorita esa clasificación cambió y ya son sin alteración de conciencia, sin alteración del estado de conciencia y con alteración del estado de conciencia. Básicamente, cuando la conciencia está preservada y en ese momento el paciente está con crisis, el paciente sabe lo que le está sucediendo, está orientado, sabe dónde está, y cuando hay pérdida de conciencia, pues obviamente el paciente hay una desconexión del medio, ¿sí? En consulta incluso me pasó una vez con un paciente, estábamos en plena consulta y el paciente entró en crisis, más adelante les cuento un poquito más de ello, se generó pues como los primeros auxilios que se requieren y al final el paciente me decía, Natalia, esta crisis estuvo muy fuerte, la sentí más fuerte que las anteriores. Entonces mira el grado de conciencia, incluso ellos saben la intensidad de la crisis, cuando no hay pérdida de conciencia, obviamente, ¿cierto? Que más adelante iré contándoles como un poco más del tema. Bueno, hay crisis que se presentan entonces, primero con signos motores. Los primeros serían automatismos, aquí los tenemos. Los automatismos son movimientos que no tienen un fin, es decir, encontrar pacientes que tú sabes que tienen crisis epiléptica y empiezan con movimientos de la boca, como chupeteo o movimientos como si fueran a tragar, entonces empiezan como... para alguien que no sepa, pues puede pasar desapercibido, ¿cierto? Como que, pues, no sé qué pasa, quizás quería tragar, pero empiezan con movimientos muchas veces orofaciales o empiezan como a tocarse los brazos o a tocarse las piernas, como esa sensación, esos son los automatismos. Hay otro tipo de crisis que son los atónicos. Atónico, como la propia palabra lo dice, es atónico sin tono, precisamente es una pérdida del tono muscular y generalmente el paciente tiene caídas, ¿sí? Entonces, hay que estar muy atentos cuando hay este tipo de situaciones, de evitar, pues como si el paciente sabe que le va a dar la crisis o tiene el aura, o uno ve que ya le va a dar, probablemente retirar cosas para que no se golpee tan duro, pero más adelante vamos a ver cómo hizo. Hay otro tipo de crisis que es tónico, como lo pueden ver ahí, básicamente sería la rigidez en extremidades, ya sea superiores o inferiores, o en el tronco, o en todo el cuerpo. Otro tipo de crisis que serían las clónicas, que serían más como sacudidas o movimientos muy repetitivos y bruscos, que también originan en la mayor parte de los pacientes caídas. Entonces también como estar ahí pendiente. Hay otro tipo de crisis que son las mioclónicas. Las mioclónicas se caracterizan por un tirón, temblor o espasmo muscular involuntario y muy repetitivo. Y finalmente las hipercinéticas, que son agitaciones o movimientos como de pedaleo, como si el paciente estuviera pedaleando o golpeando, entre otras. Vamos con la parte de abajo. Entonces ya serían las crisis de comienzo no motor. Las anteriores es todo lo que implica movimiento, ¿sí? Tónica, clónica, lo que les expliqué como hace un momento. Ya estas, generalmente, las crisis autonómicas son aquellas que se caracterizan porque hay una alteración del sistema nervioso autonómico, ¿sí? O el sistema nervioso autónomo. Entonces, muchas veces el paciente va a sentir
palpitaciones, arritmias, una sensación epigástrica como si deseara vomitar o tuviese náuseas, ¿sí? Lo que les estoy hablando de esto es como, antes se llamaba como esas auras, cuando, no sé si han escuchado como en migraña, que las personas dicen como que a mí me da el aura, entonces empiezo a ver como destellitos o empiezo a tener ciertas sensaciones. Entonces antes se llamaban auras, ahora se llama como crisis de inicio o inicio de la crisis, ¿sí? Que precisamente pues a nivel conceptual vendría a ser como muy asociado al aura. Entonces los pacientes generalmente empiezan a sentir todas esas sensaciones previo a que se active o que se detone la crisis. Hay otras crisis, hay crisis focales cognitivas, en las cuales implica una alteración de la función cognitiva, puede ser de alguna de las funciones cognitivas, y que también hay que estar pues como atentos cuando eso se presenta. Hay crisis focales emocionales, caracterizadas por las alteraciones en el estado del ánimo. Hay algunas que se pueden presentar con miedo, ansiedad, pánico, otras crisis focales emocionales con risa elástica. Entonces, si yo no entiendo qué le está pasando al paciente, voy a creer que está en un episodio psicótico, cuando en realidad está en una crisis epiléptica, ¿sí? O tiene la aura previa a la crisis. Entonces, es necesario tener en cuenta como ese tipo de información. Hay crisis focales emocionales con llanto, hay crisis con ira, en general pues como con activación de muchas emociones. Hay que tener en cuenta que no es que se presenten todas en un paciente, ¿sí? Cada paciente, volvemos a lo mismo, yo creo que durante todo este tiempo se ha hecho énfasis en que cada paciente es un caso, es la particularidad, ¿sí? No hay que generalizar, entonces así como un paciente presenta cierto tipo de condiciones o características, no significa que el mismo paciente que tiene esa misma condición vaya a ser exactamente o a presentar el mismo cuadro. ¿Listo? Bueno, también están las crisis focales sensoriales, entonces hay activación de todos los sistemas sensitivos a nivel de las áreas somatosensoriales. Son pacientes que empiezan a sentir hormigueos en las extremidades, en la cara o en las partes del cuerpo, o en el lado contralateral donde generalmente es el foco epileptógeno o el foco donde está la epilepsia. También hay crisis focales sensoriales visuales. En general hay simples y complejas. Entonces las simples son cuando los pacientes empiezan a ver como destellos de luz, escotomas. Escotomas es como, por ejemplo, esos tipos de agujeros negros en donde yo no veo con totalidad, sino que estoy viendo de pronto fragmentado, o hay un área del campo visual que no estoy viendo, ¿sí? O visión borrosa. O por el contrario, pueden ser complejas y con alucinaciones visuales. De esa misma manera se pueden presentar crisis auditivas, exactamente igual. Hay simples y complejas. Las simples puede escuchar sonidos, silbidos, timbres, y las complejas hasta alucinaciones auditivas, como escuchar voces. Entonces es fundamental esa parte. Y finalmente lo que les dije ahorita, como factores autonómicos, en donde, como dice ahí, recuerda nuevamente, sensaciones de ruborización, de sudorización, palidez, sensaciones epigástricas. Entonces, sin embargo, muchas veces los pacientes ya saben. O sea, ellos cuando empiezan a sentir este tipo de sensaciones, cuando han hecho consciente y saben cuáles son esos detonantes y saben cuál es ese inicio de la crisis, esa aura, ellos saben que van a tener el episodio. Bueno, pasamos al otro lado, las generalizadas. Las generalizadas básicamente ya no es un foco, sino que en general ya se encuentran en ambos hemisferios, ¿sí? Entonces hay crisis que pueden empezar en un hemisferio y rápidamente generalizan al otro. Entonces ya no solo son tónicas, sino que son tónico-clónicas, y empiezan a combinarse. La combinación en las generalizadas es bastante complejo, pero entonces el paciente que empieza rígido y luego ya empieza con los espasmos, luego ya cae al suelo, ya empieza con otro tipo de síntomas asociados a la crisis. Hay algo en la generalizada que quise poner acá, una frase importante, y es: una crisis convulsiva es una crisis epiléptica, pero no todas las crisis epilépticas son convulsivas,
¿sí? Es decir, no para que sea una crisis epiléptica tenemos que ver el paciente en la situación como tal de la alteración o en el suelo con la afectación tónico-clónica, temblando, ¿cierto? Como la típica imagen que uno se hace del paciente epiléptico en el suelo, muchos dicen como con la espuma, lo dicen así, pero bueno, en general, es la típica imagen que uno tiene del paciente epiléptico, ¿cierto? Pero no es así. Hay crisis que se llaman crisis de ausencia y precisamente no hay convulsiones. ¿Qué pasa en la crisis de ausencia? Es una crisis de desconexión. Entonces yo puedo estar hablando aquí con Jesús y estamos hablando de algo y yo me quedé como... Y luego sigo, bueno, sí, Jesús, lo que tú dijiste. Y perfectamente a eso se le categoriza como una crisis de ausencia. Es una breve desconexión del medio, donde la persona incluso muchas veces no es consciente que tuvo la crisis y regresa nuevamente. Entonces yo puedo regresar a hablar del tema sin saber que en esos segunditos, generalmente son segundos, se habló de otro tema o se cambió de tema y yo sigo nuevamente, ¿sí? Entonces ni siquiera me di cuenta. Entonces, esas son las crisis de ausencias. Generalmente no hay síntomas premonitorios, es decir, no hay esa aura, no hay ese inicio de crisis que yo sienta que me va a dar, simplemente me desconecté y volví y sigo normal. Normalmente es típica en niños, a partir de 4 o 5 años hasta los 10 años aproximadamente. Es una duración de hasta 10 segundos, miren que es muy breve. Entonces cuando pasan los niños, muchísimas veces los padres ni siquiera se dan cuenta, o sea, piensa que no es que el niño es muy elevado, se mantiene como en otro mundo, ¿cierto? Pero finalmente no sabían que a raíz de eso o que de base no era que el niño era muy elevado, sino que habían otros factores que estaban hablando, pero que la familia no cayó en cuenta, ¿cierto? O no supo. Como son tan imperceptibles, pueden pasar muchas veces incluso en el día. Entonces, simplemente el niño se desconecta, sigue, al rato vuelve el niño y se desconecta y continúa en su actividad y es poco perceptible para padres o docentes. Entonces, obviamente cuando uno no tiene una formación, uno no tiene un conocimiento, pues es mucho más difícil uno estar como pendiente de lo que pueda pasar, porque si el niño se desconecta, el que no tiene el conocimiento de la información va a decir que el niño se le va muy fácil, pero no sabe que puede pasar otras cosas, ¿cierto? Entonces, mamá, papá, yo estoy viendo en el caso de los docentes, yo estoy viendo que el niño pasa esto y esto y esto durante una jornada escolar, pasa muy recurrentemente, sería bueno que lo lleves a un chequeo médico, a ver qué está pasando, pero no inmediatamente llegar como a juzgar o a señalar al niño o a los padres sin saber previamente qué pueda estar pasando, ¿cierto? En general, puede no haber automatismo, no es lo más característico, pero puede haber parpadeo algunas veces durante la crisis de ausencia, pero no es como lo más característico. Y por lo general no hay un periodo posictal sintomático. Entonces hay algo importante ahí, y es siempre que ustedes escuchen hablar de ictal, o sea, periodo ictal, interictal y posictal, se refiere a ictales durante la crisis, se le llama ictal como a todo ese episodio, ese pequeño periodo de crisis, posictal después de la crisis, ¿sí? E interictal como entre crisis. Entonces, hay pacientes que muchas veces esos periodos posictales terminan con confusión, terminan bastante, ¿cómo les dijera? Es decir, desorientados y como confusos, y normalmente hay algunos que se demoran un poquitico, hasta 10 minutos o incluso muchos más minutos en volver a recuperarse de la crisis, ¿sí? Entonces, es importante cuando un paciente tiene eso y uno ve que sale de la crisis, termina de la crisis, proveerle ese espacio que el paciente se recupere. Entonces, hay personas que llegan de una como a procurar, yo entiendo, procurar ayudar, pero muchas veces el paciente necesita como bajo vigilancia, obviamente no dejarlo solo, pero que se recupere también como de ese episodio que acaba de pasar.
Bueno, en general, las crisis también, dependiendo del área donde se ubiquen, entonces también toman sus nombres. Por ejemplo, hay epilepsia focal temporal, o hay epilepsia frontal, hay epilepsia parietal, occipital, es decir, de acuerdo a la ubicación en los lóbulos, pues toman también su nombre. Ya de ahí a que sean focales o que sean generalizadas, pues ya es diferente. Muchas personas se preguntan por las causas. Realmente es multifactorial, ¿sí? No hay como una sola causa a la que uno pueda atribuirle la epilepsia, pero dentro de las investigaciones que se han encontrado, básicamente una historia familiar de epilepsia se ha asociado con un riesgo de 2.5 a 3 veces mucho mayor para desarrollar el tema de epilepsia, ¿sí? Entonces, pacientes que tienen antecedentes no significa necesariamente que los niños van a salir con epilepsia, pero sí hay una predisposición a que pueda desarrollarse en algún momento, ¿sí? Alteraciones cromosómicas también se relacionan con el desarrollo de una posible epilepsia. Entonces hay ciertas enfermedades cromosómicas específicas, por ejemplo, la enfermedad, esta alteración genética que es de Angelman, creo que es como una alteración del cromosoma 15, y el 90% de esos pacientes suelen desarrollar epilepsia, ¿sí? Entonces es como cuando hay una alteración cromosómica tan específica, en general hay un porcentaje muy alto de esos pacientes que puedan desarrollarla. Cualquier alteración cerebral puede provocar una crisis epiléptica, como cuáles: malformaciones en el desarrollo cortical, síndrome neurocutáneos. Síndrome neurocutáneos hace alusión como a esas alteraciones que hubo en el desarrollo del neuroectodermo embrionario, ¿sí? Y que a raíz de eso se presentaron alteraciones o anomalías o afectaciones en ese proceso de desarrollo normal. Alteraciones sobrevenidas como tumores, infecciones, daños vasculares, traumáticos, entre otros. No significa siempre, necesariamente, que si hay uno de estos, tenga que haber epilepsia, pero sí hay un riesgo muchísimo mayor a que pueda presentarse, ¿sí? En el caso, por ejemplo, lo que hablaba en estos días el doctor Juan Pablo, si el paciente sufrió una especie de necrosis en un área cerebral específica, en donde hubo pérdida neuronal, hubo gliosis, se forma una especie de cicatriz, ¿sí? Lo que estábamos justo hablando el ayer, cuando decía que obviamente no se puede rehabilitar una cicatriz, ¿sí? Pero es como esa cicatriz que se genera ahí por la muerte neuronal puede ser foco epiléptico, ¿sí? Puede convertirse, puede ser foco epiléptico para que aparezca. Entonces, por eso es importante como tener en cuenta toda esta información al momento de... Para el diagnóstico se tienen pues como muchos exámenes realmente. Entonces, normalmente está el electroencefalograma, que permite pues como registrar la actividad bioeléctrica cerebral y mirar entonces si hay anormalidad o si está normal. Imágenes diagnósticas, la resonancia magnética cerebral, la evaluación neuropsicológica con protocolo de epilepsia, ¿sí? Es decir, yo no puedo llegar a evaluar un chico que tiene epilepsia de la misma manera que voy a evaluar un chico que tiene TDAH, ¿sí? Ni puedo exigirle igual el rendimiento, a eso vamos ahorita, a un chico que tiene epilepsia con uno que tiene un trastorno del aprendizaje, por ejemplo. Y está el test de WADA. El test de WADA, pues hay muchas instituciones que ya no lo usan realmente porque es un poco aversivo, intrusivo, por decirlo de alguna manera. Básicamente es como se inyecta a través de un catéter un barbitúrico, que es el amobarbital. Eso es una especie de anestésico, que en ese caso, por decirlo de alguna manera, anestesian un hemisferio completo, ¿sí? Y durante ese periodo lo que hacen es hacer unas pruebas para mirar dónde está la dominancia del lenguaje, dónde está la memoria verbal, y luego dejan al paciente obviamente descansar un ratico, luego vuelven a hacer el mismo proceso con el siguiente hemisferio y volver a mirar nuevamente, hacer las pruebas para mirar dónde está lateralizado el lenguaje. Especialmente te lo hacen con pacientes que van para cirugía de epilepsia. Entonces es muy importante saber dónde está lateralizado el lenguaje.
¿Por qué? Un ejemplo. Resulta que el paciente tiene un foco de epilepsia en el temporal izquierdo, ¿sí? Que normalmente nosotros sabemos que está mayormente relacionado con todo el tema del lenguaje, memoria verbal, ¿sí? Entonces el paciente tiene un foco en el temporal izquierdo y están pensando realizar una cirugía de epilepsia, están pensando hacer una lobectomía, es decir, extraer parte del lóbulo en donde está el foco. Y entonces, ¿qué se busca con esto? Es saber si el paciente está lateralizado el lenguaje en el izquierdo, es un paciente que va a tener una afectación en el lenguaje muy significativa. Es primero el lenguaje y segundo, pues a nivel de los otros procesos. Pero si el paciente tiene el lenguaje lateralizado en el derecho, pues no se va a ver obviamente tan afectado a nivel del lenguaje como si estuviera en el lado contrario, ¿sí? Entonces, básicamente, este examen se hace es cuando va a haber principalmente cirugía de epilepsia. Listo. Bueno, dentro de los tratamientos que hay están el tratamiento farmacológico, la cirugía de epilepsia, como les estaba diciendo, entonces están las lobectomías, que es la extracción o la resección del lóbulo, la callosotomía, que es básicamente interrumpir las conexiones entre ambos hemisferios para evitar que la crisis se generalice, ¿sí? Entonces, si hay un paciente que la crisis empieza, un ejemplo, empezó en parietal y luego se generalizó al izquierdo temporal y luego otra vez. Entonces, lo que hacen con la callosotomía es interrumpir esa vía de comunicación para evitar que esto suceda. Y finalmente la hemisferectomía, que es ya la extracción de todo el hemisferio. Entonces, todo el hemisferio izquierdo o todo el hemisferio derecho se realiza la resección. También está la implantación del estimulador del nervio vago, como ustedes pueden ver ahí. Es una pequeña batería como de litio que se acomoda debajo del tórax y va conectado al nervio vago, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, y fuera de eso le dan al paciente una especie como de maniquita, que es una especie de imán. Entonces, cuando el paciente siente que le va a dar, que tiene el aura, lo que hace el paciente es pasar la manilla por la batería que está en el tórax, y lo que hace la batería inmediatamente es mandar una descarga eléctrica a esas neuronas que se van a activar, ¿sí? Entonces esas neuronas que van a activarse, la descarga que yo le mando las inhibe. Entonces ya la carga no es igual, o la actividad eléctrica no se va a generar con tanta, por decirlo así, no va a ser tan significativo. Entonces, son pacientes generalmente, obviamente, que conocen su aura, conocen su inicio de crisis. Entonces, muchas veces es importante cuando estén en consulta, si es un paciente de epilepsia, si ven que de pronto tiene su imán o ellos le cuentan, entonces no se les parezca extraño si el paciente está con ustedes y de pronto pasa la mano por la batería de litio, porque sabe que le va a dar la crisis. Entonces, cuando hace esto, hay una disminución en la intensidad de lo que sería como esa actividad eléctrica o esa descarga eléctrica, ¿sí? Y también hay otra que es la dieta cetogénica. Normalmente debe ser elaborada por un nutricionista y bajo seguimiento. Y algunos pacientes responden, otros definitivamente no responden, especialmente cuando hay epilepsias que son farmacoresistentes, es decir, que se ha venido con tratamiento, con politerapia incluso, y son pacientes que no responden de manera adecuada al tratamiento farmacológico. Entonces, especialmente la cirugía de epilepsia y el estimulador del nervio vago se utilizan mucho con ellos, con los pacientes que son farmacoresistentes, cuando realmente no se ha intentado con muchos medicamentos y no ha habido como la respuesta adecuada o la respuesta esperable a esos medicamentos, ¿sí? Bueno, respecto como al tema de toda la evaluación neuropsicológica en pacientes con la epilepsia, es necesario tener en cuenta algo o varios ítems. Es muy importante formar como una línea de base, es decir, durante la evaluación mirar cuáles son cómo se encuentra actualmente ese paciente a nivel cognitivo, ¿cierto? ¿Cómo lo encuentro yo a nivel cognitivo, a nivel conductual? ¿Es un paciente que me responde a tareas simples, a tareas complejas? ¿Es un paciente orientado? ¿Es un paciente que a nivel conductual logra regularse? ¿Sí? Tener como muy claro todos esos elementos al momento de una línea de base.
Y también esto es importante por lo siguiente. Cuando yo estoy evaluando un paciente prequirúrgico, es decir, que va para cirugía de epilepsia, es fundamental no solamente el hecho de apoyarme en un dato cuantitativo, o sea, los datos cuantitativos son fundamentales, pero también la observación clínica y toda esa información cualitativa que yo puedo observar en el momento con el paciente, ¿sí? Entonces, más allá de yo tener un resultado, es también mirar el rendimiento y la ejecución del paciente, es decir, en qué se equivocó, por qué tuvo esos errores, ¿sí? En qué suele fallar más el paciente, porque tú me puedes decir como un ejemplo, en esta prueba arrojó 44 un ejemplo, listo, está por debajo, pero bueno, ¿qué más pasó, cierto? Entonces es importante como saber, el paciente presenta este tipo de fallos, se le dificulta esta parte, por ejemplo, en memoria de trabajo, la parte de secuencia no es capaz de prever o de organizar la secuencia en la memoria de trabajo, es decir, no solamente es una invitación, no solamente quedarnos como con los datos cuantitativos, sino apoyarnos también de todo ese análisis clínico que finalmente es lo que va a aportar la experticia, la experiencia al clínico en toda su formación y a nivel laboral, ¿sí? Lo otro que es importante, un momento por acá, es ayudar a lateralizar y localizar focos epileptógenos. Entonces, si yo sé que es un paciente que tiene una epilepsia focal, pero ya el neurólogo generó pues que es una epilepsia focal en temporal izquierda, uno ya esperaría encontrar ciertas ejecuciones en el paciente, ¿cierto? Ciertas dificultades. Pero ¿qué pasa? A veces hay focos epileptógenos que pueden afectar otras áreas, es decir, cuando hay esa actividad eléctrica, no solamente se afecta el foco que está ahí, sino que puede generar afectación en áreas adyacentes o incluso áreas que están distales, que están distantes, pero que intervienen en la misma función o en el mismo proceso cognitivo, ¿sí? Entonces yo puedo encontrar un paciente que tiene un foco en temporal izquierdo, pero que yo encuentro unas anomalías frontales y uno dice, bueno, ¿qué pasa con este paciente a nivel frontal si el foco es temporal? Pero muchas veces pasa que esa actividad irritativa está afectando también áreas frontales, ¿sí? Entonces es importante eso mencionarlo también al momento que estamos pues como en el acompañamiento con el paciente. Ayudar a predecir libertad de crisis, mejorías o alteraciones cognitivas. Entonces, si fue un paciente que venía en rehabilitación o era un paciente que de pronto habías evaluado hace mucho tiempo y nuevamente vuelves a evaluar, pero que encuentras unas anomalías diferentes o encuentras unos cuadros diferentes a lo que anteriormente se había evaluado. Entonces también es señal como de cuestionamiento, ¿qué pasa con este paciente? La afectación está siendo más significativa en ciertos procesos para empezar a hacer seguimiento. Es importante también determinar factores psicológicos, cognitivos, sociales que impactan en el paciente, que más adelante veremos un poquito de eso, y la codetección de trastornos neurológicos o psiquiátricos comórbidos. Entonces, generalmente el neuropsicólogo es uno de los especialistas que más tiempo está con el paciente. En general, por ejemplo, aquí en Colombia, si son pacientes que están por EPS, por un sistema de salud, generalmente uno los ve una vez cada semana, ¿sí? Entonces, el hecho de que uno se posibilite acompañarlos una vez cada semana, también le permite hacer análisis e identificar si hay otros trastornos comórbidos del estado del ánimo o psiquiátricos que muchas veces el neurólogo en una sola consulta no podría detectar. También es importante los efectos cognitivos o conductuales asociados a los fármacos. Eso es supremamente importante, chicos, porque muchas veces en una evaluación neuropsicológica uno no sabe que el paciente incluso pudo tener una crisis el día anterior o en la noche anterior, o que esta mañana, antes de llegar a la consulta, tuvo que tomar su medicamento antipiléptico. Y muchos de estos medicamentos terminan afectando muchísimos procesos. Entonces, lo que yo les decía ahorita,
Hay muchas pruebas, como decía el doctor Juan Pablo, que castigan por tiempo, que tienen un tiempo limitado a la hora de la ejecución, ¿sí? Entonces, los pacientes normalmente que consumen drogas anticonvulsivas o antipilépticos son pacientes que van a verse afectados en varios procesos. Por ejemplo, esta es de manera general algunos de los medicamentos que son utilizados en todo el tratamiento de la epilepsia. Tenemos entonces algunos, miren que en general la gran mayoría afectan como todo el componente atencional, y otros afectan todos los componentes némicos, o sea, los procesos de memoria. Hay otros que afectan componentes de lenguaje, velocidad de procesamiento, y otros causan alteraciones cognitivas y alteraciones conductuales, como hiperactividad, impulsividad. Entonces, no es que nosotros como psicólogos o neuropsicólogos no los tengamos que saber todo, ¿cierto? Porque realmente todo el tema de farmacología es bastante complejo, pero por lo menos sí saber como esos medicamentos más utilizados en epilepsia y cómo afectan esos medicamentos los procesos cognitivos, ¿sí? Porque es algo que pertenece a nuestra área y debemos tener en cuenta. Entonces, el paciente en la consulta se encuentra muy somnoliento, no sigue instrucciones, pero no sabes que durante la mañana o lo que te estaba diciendo ahorita, tomó un medicamento anticonvulsivo que genera efectos, que genera somnolencia, que genera pérdida del control atencional, que genera velocidad de procesamiento, alteración en velocidad. Entonces son pacientes que requieren más tiempo. Y eso es importante saber, ¿sí? O sea, conceptos muy generales que van a aportar a nuestro quehacer clínico y van a aportar como ese diagnóstico también que vamos a generar del paciente. Es muy importante eso en este tema que estábamos mirando. Lo que les decía, yo no puedo exigirle a un paciente que viene de pronto por un déficit de atención o un paciente sano, a un paciente que trae la historia clínica y su diagnóstico es epilepsia, y que si está tomando drogas, indagar como por ese tipo de medicamentos que está consumiendo, que está tomando. No puedo exigirle igual en velocidad, como tienes un minuto para que me termines, tienes 30 segundos para que me termines. No, a veces lo importante es que el paciente también logre realizar la prueba, que si me demora un poquito más, no importa, eso lo pongo en observaciones, eso lo pongo en comentarios clínicos. El paciente no responde a la actividad en el tiempo establecido por la prueba debido a consumo de medicamentos o debido a presencia de crisis anteriores a la evaluación. Eso es necesario para no llegar como a castigar a esos pacientes o a generar informes que no son suficientemente asertivos respecto como a la patología del paciente. Y finalmente evaluar como esa necesidad de los apoyos externos adicionales en el tratamiento, es decir, si el paciente necesita también acompañamiento de otras áreas, acompañamiento por psicología, acompañamiento por psiquiatría. Eso es fundamental, porque realmente hay muchos pacientes que desconocen su patología, especialmente si son chicos, si son adolescentes, y es importante ese acompañamiento que el psicólogo pueda generar frente a todo el proceso de psicoeducación, tanto a paciente como a padres, familia, incorporar toda esa red de apoyo a la enfermedad del paciente y poder generar estrategias de manejo. Bueno, también es importante, esto es básicamente como una condensación de lo que les dije hace un ratico. Hay factores fijos, variables que se pueden presentar durante la evaluación neuropsicológica. Entonces, incorporo algunos ítems que están acá y que no tomé en la diapositiva anterior, como la calidad del sueño, la motivación. Eso es importante, ¿sí? Si el paciente tampoco durmió la noche anterior, pues es probable que va a haber un desempeño diferente a que si el paciente hubiese tenido un sueño reparador, ¿sí? En general, pues eso sería pues como retomando algunos conceptos de acá.
Bueno, algo importante y es, realmente el tema de epilepsia afecta a muchos chicos, a muchos adolescentes, incluso a muchos adultos. El tema de la epilepsia todavía está muy estigmatizado en nuestro contexto, entonces hay personas que incluso eh, voy a poner un ejemplo, la persona está presentando una entrevista laboral y de repente pidieron exámenes médicos, historia ocupacional, y muchas veces ven dentro de la historia o el examen ocupacional que el paciente sufre de epilepsia y obviamente ya quedan descartados, ¿cierto? Hay muchas entidades o muchas organizaciones o empresas que pueden descartar a sus postulantes por este tipo de cosas. Entonces, es a lo que voy. Todavía socialmente está muy estigmatizado de creer que es una enfermedad o hay personas, enfermedad mental o que es una enfermedad muy discapacitante o que es contagiosa, si lo toca si les va a pegar, cosas como esas que realmente no, y más allá de eso, son mitos. Un paciente que tenga una epilepsia, pero que esté muy controlada con medicamentos, dando muy buena respuesta al medicamento, con seguimiento por parte del epileptólogo, pueden llevar una vida normal, ¿sí? Porque incluso son pacientes que, como les dije ahorita, el chico, por ejemplo, con el que yo estuve trabajando, él conocía, él sabía cuándo le iba a dar la crisis, después del posictal, él mismo caminaba por todo el lugar tratándose nuevamente como de reincorporar como al estado. Entonces muchas veces incluso yo le decía, no, no te preocupes, si quieres paramos la sesión, paramos la consulta, tómate el tiempo que necesites. Me decía, no, no, yo ya estoy bien, yo ya puedo volver a la consulta. Yo decía, ah, bueno, si te sientes en adecuada, si te sientes bien para continuar, no hay ningún problema, ¿sí? Pero entonces mira que son pacientes que tienen un grado de conciencia muy alto y que además han tenido un acompañamiento por psicología en todo este tema del manejo emocional, ¿sí? Frente a este tipo de situaciones. Entonces, también a los psicólogos es una invitación muy significativa el hecho de también empezar como a informarse, a formarse en este tipo de temáticas que a veces, como les decía al inicio, la universidad muchas veces a uno no le proporciona algunas fuentes de conocimiento o específicas como en estos casos. Entonces, es importante eso. Frente a lo que hablaba ahorita, entonces, muchas veces cuando sucede una crisis epiléptica, la gente lo que inmediatamente, como por el susto, lo que quiere hacer es como ayudar al paciente, ¿cierto? Ayudar a la persona. Entonces, lo primero es como si el paciente cae al piso, ¿sí? Es no sujetar al paciente, tratar de retirar los objetos que el paciente tenga con los que se pueda hacer daño, si tenía un lapicero en la mano, si tenía el lapicero puesto acá en la oreja, algo con el que pudiera pues como hacerse daño para evitar que sucediera. Segundo, es importante tratar de ponerlos de lado, ¿sí? Eso es fundamental. Hay algo importante y es que como a veces por los espasmos el paciente empieza a golpearse con el suelo, entonces si tienes forma en tu ambiente, si hay un cojincito, una almohada, una sábana, un buzo grande, qué sé yo, algo que puedas poner por debajo de la cabeza del paciente para evitar precisamente que el paciente todo el tiempo se esté golpeando en el suelo, ¿sí? Ponerlo de lado, como les digo precisamente, no tratar de sujetarlo como para evitar que el paciente inhibir la convulsión, no, es algo pasajero que se le va a pasar, entonces básicamente en eso podemos ayudar al paciente, ¿sí? Entonces evitar como les dije hace un momentico, evitar que se golpee en el piso, ponerle de lado, darle su espacio, es una crisis que el paciente tiene y que se va a terminar. Procurar no dejarlo solo, sí, uno se retira un poquito, pero lo está supervisando. Si puedes hacerlo tomar el tiempo de lo que duró la crisis, muchas veces es importante eso, porque hay crisis que si duran un periodo muy prolongado, eso ya se llaman estatus epilépticos, es decir, que pasa y pasa el tiempo y el paciente sigue ahí, entonces no, normal se le va a terminar, no, cuando es un estatus epilépticos, sí hay que acudir obviamente a un hospital, pedir ayuda, es decir,
se activa la alarma, pero si normalmente tú ves 3 minutos y el paciente ya nuevamente se está recuperando, nuevamente está como reincorporándose, entonces ya sabes pues como que ya está en el posictal, ¿sí? Ya está como en ese proceso de recuperación. Bueno, y finalmente el Día Mundial de la Epilepsia es precisamente un espacio para generar, como les dije ahorita, como esa conciencia de la epilepsia y de que si bien es una enfermedad, no significa que es discapacitante, no significa que el paciente no pueda incorporarse y tener una vida normal. Entonces es fundamental como ese tema. Entonces la epilepsia generalmente se caracteriza, o el color que lo caracteriza es el morado, por eso quise traerlo pues como a colación ahí. Normalmente es el 26 de marzo acá, no sé en Perú si tienen como, por ahí estuve mirando y como otras fechas diferentes, no sé, ahora me cuentan. Bueno, en general esa sería como la presentación, no sé si tienen como alguna duda, alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido verdaderamente un placer y algo bastante fructífero la reunión de hoy día, porque no solo estamos aprendiendo, ¿no? Sino que también estamos concientizando. Y definitivamente con la grabación que posteriormente podremos ver en el YouTube, vamos a poder difundir esta información para que sea mucho más útil para muchas más personas. Así es. Ahora voy a pasar a leerle. Hay una pregunta en el chat y, bueno, hay un par de preguntas en el chat. Entonces comencemos con la de Celinda Medina, que nos dice: ¿cómo se puede detectar si un niño pequeño tiene epilepsia si no ha presentado los síntomas característicos que todos conocemos, como la rigidez y convulsiones? ¿Cuál es la edad mínima de un niño que presente epilepsia por primera vez? Bueno, realmente, como les digo, hay algo en los niños que suele ser muy usual y son crisis de ausencia, ¿sí? Y los espasmos infantiles, ¿sí? En general es como de lo que más se puede visualizar en niños. Hay algo que se llama el síndrome de Ohtahara, incluso puede darse en niños hasta los 3 meses de vida, ¿sí? Entonces mira que son muy chiquis, pero son niños normalmente que tienen como un tipo de convulsiones o de espasmos tónico-clónicos que obviamente es muy perceptible, ¿sí? Ya de pronto, como les dije ahorita, lo de la epilepsia de ausencia, ya tendrías que estar, obviamente en niños tan chiquis, ya tendrías pues como que evaluar esa parte, pero normalmente en chicos preescolares es cuando tú empiezas a visualizar esos síntomas, ¿sí? Porque lo otro también podría deberse a otro tipo de cosas, lo que estaban hablando, por ejemplo, esta semana, como la doctora Danitza, por ejemplo, un niño 1 año y medio, por ejemplo, que ella decía que habían ciertas alertas frente al autismo, ¿cierto? Cuando no respondía a la sonrisa social o cuando se le llamaba por el nombre y el niño no responde. Entonces es importante también como saber que hay otros elementos a los que puede adjudicarse, pero si normalmente el niño ha tenido todo su proceso de embarazo, estuvo bien, no hubo ninguna dificultad, no hubo ninguna anomalía, el niño nació en óptimas condiciones, no hay antecedentes de epilepsia, no ha habido como una alarma que pudiera como darnos información o cuenta de, pues probablemente si suceden este tipo de situaciones o de síntomas pueda deberse a otra cosa y no a la epilepsia como tal. Ahora, si el niño tuvo una hipoxia, ¿sí? Al nacimiento, ciertas condiciones como lo que yo les explicaba ahorita, pues entonces sí hay que estar atento porque hay un antecedente previo que me está hablando de que podría haber una predisposición a que hubiese, ¿sí? Bien, doctora, muchísimas gracias. Y con esto, una vez más, y como hemos estado viendo a lo largo de toda la semana, estamos entendiendo un poco más cuál es la necesidad de una especialidad en neuropsicología en casi cualquier lugar. Es importante llevar un seguimiento para poder detectar y tratar esta clase de enfermedades o trastornos. Y es muy importante también tener en cuenta toda la información a la mano, que la gente pueda y entienda y rompa de una vez todos los estereotipos que puedan haber alrededor de este tema. La Totalmente. siguiente pregunta, doctora, viene de Jesús Treviño y pregunta si existe una rehabilitación o destreza con la que un niño con epilepsia pueda reducir, o sea, pueda generar un beneficio y pueda reducir los síntomas característicos. Ok, mira, con los niños hay algo muy bonito y es,
A ver, por decirlo así, cuando el niño presenta crisis de epilepsia a una muy temprana edad, eh, hay algo muy bonito que se puede tocar desde el tema del doctor Juan Pablo, que es el tema de la plasticidad. Entonces, si hay una afectación en un área específica, es ver cómo el cerebro se reorganiza, cómo todas esas funciones se reorganizan y hay otras áreas que empiezan a compensar precisamente el déficit de esa área donde estaba el foco epileptógeno, ¿sí? Entonces, de alguna manera, por decirlo así, permite esa plasticidad que otras áreas sanas permitan cumplir esas funciones que esa zona del foco epileptógeno está presentando deficiencias. Entonces, la rehabilitación es partir de eso que yo tengo sano, de esas funciones que yo tengo conservadas, empezar a pegarme de esas funciones para empezar a rehabilitar esas otras, de modo que el cerebro empiece a reacomodarse o a reorganizarse y el chico cada vez pueda ser mucho más funcional, ¿sí? Es decir, lo que les decía ahorita, si ya hay un área afectada, que hay una gliosis, hay una cicatriz, yo para qué me voy a pegar de esa área, pues no tiene sentido. Sencillamente miro otras áreas que podrían, ¿sí? Otras funciones, otros procesos que podrían participar en ese para empezar a reorganizar y que el niño pueda generalmente responder a esa función o a ese proceso. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Violeta Moscol y pregunta si en el tema laboral existe alguna consideración para trabajadores con esta condición. Bueno, realmente mira, del tema no tengo mucha información, sin embargo, a ver, si es una epilepsia, como yo les decía ahorita, si es una epilepsia que tiene un buen tratamiento, que está respondiendo de una manera adecuada, que el paciente dice, hace 5 años yo no tengo epilepsia, ¿cierto? Yo no tengo crisis, es decir, que el paciente es muy funcional, significa que puede responder adecuadamente. Ahora, hay unas epilepsias que son que generan mucha discapacidad al paciente, ¿sí? Por ejemplo, hay unas como, no sé si han escuchado el síndrome de Dravet o el síndrome de Lennox-Gastaut, son como de las más conocidas en donde generan obviamente una afectación mucho más significativa en el paciente, incluso más o menos a partir del segundo año empieza a haber como un deterioro significativo en toda la parte cognitiva y genera mucha más dificultad del paciente. Entonces, en el caso de esos pacientes con esas epilepsias que realmente son que generan tanta afectación y tanta alteración a nivel conductual, cognitivo, de capacidades intelectuales, pues realmente ahí el paciente no podría tener una vida normal, ¿cierto? En ese caso, pero en general las epilepsias que son tratables, que responden con buen medicamento, en general podrían desenvolverse en su vida cotidiana y en su vida laboral adecuadamente, sin ningún problema. Ahora, frente a leyes específicas, no tengo conocimiento como respecto a eso, porque hay algunas que hablan de discapacidad más intelectual, pero en este caso, cuando el paciente tiene una capacidad intelectual, el paciente está orientado, tiene todas sus habilidades y procesos cognitivos adecuados, debería tener esa posibilidad de hacerlo. No sé si de pronto en Perú tengan como algún tipo de limitación frente a esa área que tú conozcas o algo. No, doctora, no tengo conocimiento sobre leyes específicas, ¿no? Pero creo recordar que, como usted mencionaba, había una consideración especial para gente con disabilidad, aunque dudo mucho que esté considerada esta clase de condiciones. Uh-huh. Bien, la siguiente pregunta la hace Milagros Palomino y es, ¿cuál sería la labor en la práctica de un neuropsicólogo en la epilepsia? Bueno, básicamente lo que yo les decía ahorita. Hay algo importante y es a partir del momento en el que la ILAI nos da un rol muy importante a los neuropsicólogos, en el momento en que la ILAE dice que incluso los pacientes que van a ser sometidos a cirugía de epilepsia deben de pasar por un neuropsicólogo, creo que nos están dando un papel fundamental en todo este proceso. Como grupo interdisciplinario,
esta misma semana que la doctora hablaba como también de la importancia como en algunas patologías o en algunas neurocirugías que también tenían en cuenta incluso los aportes del neuropsicólogo, en el tema de epilepsia también se ha incorporado el neuropsicólogo como una clave fundamental, no solo en el proceso de evaluación, sino también en el proceso de rehabilitación e intervención. Incluso en general, por ejemplo, aquí en Colombia, me imagino que en el resto, hay muchos pacientes cuando van a ser sometidos a la cirugía que no los intervienen si no tienen evaluación neuropsicológica. Entonces el neurólogo o el cirujano dice, yo no opero si previamente no tengo la evaluación neuropsicológica. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Resulta que yo evalúo al paciente y el paciente salió con una capacidad intelectual límite o salió con discapacidad intelectual, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que posterior a la cirugía es probable que el paciente quede más afectado todavía con una discapacidad, si antes era leve, es probable que quede con una discapacidad severa debido al tratamiento o al procedimiento a hacer. Entonces ahí es donde la familia realmente como que concibe y dicen, bueno, realmente sí operamos sabiendo que el paciente va a quedar así, o tratamos de buscar otro medio, o las crisis son tan continuas y tan recurrentes que finalmente va a terminar en una discapacidad también, pero al operar se va a disminuir la presentación de crisis, entonces genera un poquito más de calidad de vida al paciente, pero ahí ya es un tema que la familia netamente, junto con el médico especialista, ya deciden cómo, a qué acogerse. Entonces, ahí respondiendo a la pregunta, no solo en el tema de la evaluación, incluso en el tema de la rehabilitación también es fundamental, ¿sí? Un paciente que posquirúrgico que llega a consulta, en donde tú obviamente empiezas a ver, cuando tú lo evaluaste previamente, ¿sí? Y luego te llega a consulta y empiezas a ver la cantidad de déficits y deterioros, porque pues obviamente a nivel motor, a nivel atencional, a nivel de memoria, pero es muy chévere cuando paso a paso tú vas trabajando con él y como decía el doctor Juan Pablo ahorita, lo que para algún médico podría ser como irrelevante de que el paciente tocó exactamente los mismos cuadritos que yo le dije que tocara, para ese caso, para ese paciente, es un objetivo muy significativo que lo haya hecho, porque es que no solamente era tocarlos y ya, a nivel cerebral la cantidad de procesos que tenía que hacer para hacerlo. Entonces, tenía que tener coordinación motora, oculomotora para tocar este y no otro, irme para otro lado, todo el tema de planeación espacial y no irme a tocar el que estaba al lado, todo el tema de secuencia y retención visual. Entonces, algunas veces una tarea que puede parecer muy simple para otros que de pronto no conocen del tema. Pero es que el paciente tocó esos cuadritos y lleva 4 meses para tocar esos cuadritos. No, yo no puedo creer, ¿cierto? Porque desconocen mucho más allá de hacer esa tarea las áreas cerebrales implicadas para que eso se diera. Entonces, es muy chévere cuando uno en todo el proceso de rehabilitación ve viendo cómo ese paciente va ganando nuevamente funciones, va nuevamente ganando procesos de calidad, procesos de adaptación y mejorando pues, su calidad de vida. Doctora, muchísimas gracias. La verdad que no me voy a cansar de agradecer a todos los ponentes que han pasado por esta semana y usted no es la excepción, doctora. Todos han sido excelentes ponentes, nos han dado temas muy interesantes y cada uno nos ha explicado y hemos entendido, gracias a ustedes, la necesidad de la neuropsicología. Hemos entendido también sus bases, hemos entendido sus usos y estos temas específicos que nos dan una visión mucho más amplia de todo. En este caso específicamente con la epilepsia. Es un tema específico, pero que pasamos a veces tan por alto que ni siquiera hay una especialidad tal cual o un curso tal cual en muchísimas universidades. Entonces, doctora, de verdad, sé que no solo yo, sino todos los participantes en general, estamos muy agradecidos con usted y con todos los ponentes. Doctor Juan Pablo, igualmente para usted, muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda esta semana. Y ha sido un verdadero placer haber contado con ustedes para que nos puedan hablar sobre esta maravillosa ciencia que converge entre la psicología y la neurología, que es la neuropsicología. Este ha sido el último día y con gran satisfacción me despido de toda nuestra audiencia, de todos los participantes y de todos los ponentes. Una vez más, reiterando el agradecimiento a todos por haber participado. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias.